Muy buenas, soy Javier Ruiz y hoy vamos a hablar 10 minutitos sobre el famoso listado positivo. Empezamos. Como en otros vídeos similares, lo que voy a hacer es coger unas cuantas noticias y explicároslo a través de ellas, así como con el anteproyecto de ley. Lo primero que hay que decir, ¿vale? Es que no hay ningún listado positivo definitivo. Eso es una mentira que ha servido para hacer 200.000 noticias que son clickbait en su mayoría. Y sobre todo no hay prohibiciones ante razas o especies concretas, más especies que razas, como los conejos, los hámsters, las serpientes, etcétera. Vamos a ver aún así un poquito los puntos de la ley y a continuación vamos a ver las noticias que a mí me han parecido más relevantes. También comento que no voy a entrar en noticias, sí que he cogido alguna, como podéis ver os las voy a enseñar, sí que he cogido esta de La Voz de Cádiz para explicaros 4 cosas, esta de Libertad Digital, que ya con el titular Adiós al hámster, la tortuga y el periquito, bueno, os podéis imaginar lo de acuerdo que puedo estar con esta noticia. Pero en su mayoría he cogido el anteproyecto y algunas noticias que sí que explican bien lo que se viene. Lo primero de todo, confirmado lo que os decía, ni el proyecto de ley de protección, derechos y bienestar, ni el del gobierno, ni el gobierno ha dicho nada, ni ha creado un listado positivo todavía, por lo que todavía no es posible saber qué especies estarán o no estarán incluidas cuando se apruebe la norma, en caso de aprobarse la norma, pone. En otras palabras, no tenemos ni puñetera idea de qué animales estarán o no estarán y hasta cierto punto habrá que ver cuán restrictiva va a ser esta ley, pero sí que es verdad que no tiene pinta de que vayan a prohibir el hecho de tener, por ejemplo, conejos como mascota. Y en el caso de que lo hicieran, evidentemente las leyes no tendrían un carácter retroactivo, es decir, no te harían deshacerte de tu conejo. Empezamos con los principales artículos sobre los que se ha sacado toda la información actual para las noticias que se han hecho. Lo que dice el capítulo 4 es que se va a crear un listado positivo de animales de compañía que será de ámbito estatal y que lo regirá el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el artículo 42. En el artículo 43 se habla de prohibiciones para especies que no estén incluidas en este listado. Evidentemente quedará prohibida la tenencia, la reproducción, el comercio, etc. Y esto se aplicará a todas las fases del ciclo biológico, pone. Es decir, que no se podrán vender tampoco huevos o crías muy jóvenes ni animales muy mayores. Y dedica 2 artículos con bastantes puntos para los criterios de inclusión de animales de compañía, por así decirlo, en la ley y de exclusión. En el término en los criterios generales de inclusión tiene presente sobre todo la protección animal, es decir, los individuos, leo directamente, los individuos de las especies deberán poder mantenerse adecuadamente en cautividad y los cerramientos o alojamientos donde vivan o estén albergados deberán reunir condiciones para que puedan desarrollar adecuadamente sus necesidades fisiológicas, etológicas y ecológicas básicas, el manejo y la cría, tenerlo todo legal. El medio ambiente, no se incluirán nunca en este listado animales que tengan posibilidades de ser invasoras, es decir, que tengan un carácter invasor, aunque sean autóctonas. Ahora explico un poquito la diferencia entre invasor y exótico. Y en caso de escape o ausencia de control supongan un riesgo a todos los niveles, a la biodiversidad, también en otro punto habla de riesgo a los humanos, a la gente o a la fauna, a la flora, perdón. Por otro lado, no se incluirán animales silvestres protegidos, especialmente las incluidas en el régimen de protección especial. Evidentemente no podrás tener como mascota un animal salvaje. Así sigue varios puntos y en el artículo 45 se habla sobre cómo se incluirán especies nuevas y cómo se actualizará el listado positivo. Esto es importante también porque entiendo que la intención es ir actualizando conforme a la conciencia colectiva o a la idea que tenemos de lo que es o no es un animal de familia, un animal de compañía. Y creo que está bien traído y que además
estará muy relacionado con el hecho de quizás ser un poco más aperturistas, vamos a decir, que permitir un poco más y en el medio plazo ir no permitiendo pues tener X animales que tradicionalmente se han permitido hasta ahora. Creo yo que irán por ahí los tiros, la verdad, por lo que estoy leyendo. Y dicho esto, vamos con algunas de las noticias. Para mí, la que mejor explica el problema que tenemos delante para algunas personas es el hecho de que, según se ha publicado en redes sociales, en algunos periódicos, etcétera, el gobierno tiene intención de prohibir hámsteres, ratones, chinchillas, periquitos, agapornis, cotorras o tortugas. En fin, un montón de esto. Ahora mismo en pantalla tenéis ahí una de las noticias que lo comentan. En este caso lo está desmintiendo esta noticia, que es de las que más me ha gustado, ya digo, de las que he encontrado. Os la dejaré en comentarios, pero es de Neutral. Y ya, por mucho que se ha comentado que no se va a prohibir cualquier especie, los clics hacen mucho, me imagino. En contraposición, tenemos noticias como esta, que tiene un enfoque totalmente contrario y que directamente habla de que se van a prohibir, se van a limitar mucho los animales y se van a prohibir pequeños roedores, muchas aves. Sí que en todo Dios repite que no se van a prohibir las aves de cetrería y en el caso de reptiles y arañas, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Todo prohibido. La realidad es que no sabemos por dónde van a ir los tiros, pero sí que es verdad que, por ejemplo, las tortugas suponen un riesgo, como la tortuga de Florida, un riesgo de especie exótica que además es invasora en los ambientes donde se ha liberado por inconsciencia de las personas que han cogido y cuando se han cansado de la tortuga la han dejado en el medio natural y estas tortugas han seguido criando y por ejemplo, aquí en el delta del Llobregat hay un problema verdaderamente grande con la tortuga de Florida. ¿Y qué diferencia hay entre especies exóticas y especies exóticas invasoras? Las especies exóticas en realidad no pueden invadir los espacios o no deberían ser un riesgo. Aún así, no se permitirá ahora liberar, evidentemente. Podrás tener, pero no podrás liberar una especie exótica. Y las especies invasoras tienen la capacidad de destruir flora o fauna del medio ambiente. Y luego se juntan las dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de especies exóticas invasoras, son especies que no pertenecen al entorno donde están en ese momento, por ejemplo la cotorra de Kramer o la tortuga de Florida, pero que además tienen la posibilidad de afectar negativamente a esos entornos, ¿vale? De distintas formas. Evidentemente no es el mismo problema el cangrejo de no sé qué que la tortuga de no sé cuántos que el ave tal. ¿No? Que la cotorra de Kramer, por ejemplo, la cotorra argentina. También hay especies invasoras o especies tildadas de invasoras del propio entorno, como los jabalíes o las mismas palomas, si las consideramos así, ¿no? Porque digamos que han tenido un crecimiento y una ausencia de predadores que hace que puedan criar de forma, vamos a decir, descontrolada. A mí son términos que de algún modo como me hacen gracia porque se aplican a los animales pero no a las personas, por ejemplo. Pero para que nos entendamos creo que sí que tiene sentido. Este artículo que os decía que me parece bastante ejemplificativo de lo que hablábamos, habla de, por un lado, prohibir distintos roedores porque la ley propone que si existe certeza de carácter invasor en caso de escape y ausencia de control pueden suponer un riesgo grave para la conservación de la biodiversidad. Tengo serias dudas de que esto se pueda aplicar a ratones o hámster, pero sí que es verdad, y aquí preciso, que igual que ocurre con geckos o con algunos reptiles como exóticos, quiero decir, como las iguanas, los lagartos, camaleones, necesitan unas condiciones adecuadas. No nos sirve un terrario como se ve muy a menudo de 1 metro por 1 metro para una iguana que a lo mejor ya sola mide 1,5 metros entre la cabeza y la cola. O 1 metro, 1,5 metros a lo mejor me he alucinado, pero 80 centímetros, 1 metro. A mí personalmente me parece lógico y de tener cabeza el hecho de empezar a prohibir especies que no se puedan tener en cautividad de una forma
ética y que sobre todo no vivan, no puedan cubrir sus necesidades fisiológicas y etológicas, es decir, de comportamiento, de una forma correcta en cautividad. Porque entonces al final tenemos un animal como quien tiene una casa de fieras antigua, ¿no? Que juntaba ahí animales salvajes por el hecho de juntarlos, por el hecho de puedo hacerlo, pero no porque vaya a ser bueno ni vaya a ser beneficioso para ambas partes. Tres cuartos de lo mismo dicen de loros, periquitos y demás, pero yo sinceramente creo que esto es sobre todo intentar asustar, intentar conseguir relevancia de la noticia, pero no tiene pinta de que las cosas vayan a ir por ahí, la verdad. Por otro lado, una noticia del ABC sí que me ha parecido muy relevante, pero al final dice más o menos lo que dicen el resto de las noticias. Quizá es menos clickbait, pero sí que hay un apartado que a mí me llama mucho la atención porque se centra un poco en las críticas desde el sector de la caza, ¿no? Evidentemente no he cogido ninguna noticia de medios afines a temas de caza porque, bueno, nos podemos imaginar todos la caña que le dan a la ley, ¿no? Pero yo no lo sabía y me ha hecho bastante gracia, entre muchas comillas, el hecho de que el listado que se propone es incompatible con algunas modalidades de caza que utilizan perdices y otras aves como reclamo. Entonces, el no poder tener o criar o comerciar con esos animales hace más difícil esa posibilidad. Con lo cual, a mí me dice bastante, ¿no? También se comenta, que también me parece interesante, que si ya tienes un animal que se va a prohibir por la posesión, la tenencia, lo vas a poder seguir teniendo siempre y cuando evites que se reproduzca, tomes las medidas adecuadas y lo registres, lo cual me parece muy lógico y ya se ha hecho anteriormente. Esto realmente ya lo acogen leyes anteriores que os las pondré si queréis también en los comentarios, pero ya hablé en algún otro vídeo de este tema. Y noticias como esta sí que me parecen muy, muy, muy chungas, porque lo que están haciendo es desinformar, diciendo que quedarán excluidos roedores, conejos, tortugas, muchos tipos de aves, reptiles exóticos, arañas, bueno, no sé por qué junta serpientes con arañas y no con reptiles, pero bueno. Y en cambio sí que estarán en el listado positivo, pues otras que por otro lado, como veis, conejos, hámsteres y demás, hurones no, chinchillas, perdón, cobayas, te decía que probablemente los prohibían. En resumen, no se sabe demasiado. Hay unas líneas generales que se tendrán que aprobar y luego llevar a cabo un reglamento, pero no tenemos una normativa definitiva ni mucho menos. Y a mí me ha gustado mucho que esto no es un artículo, bueno, es este punto sobre una lista positiva y defienden la creación de una lista positiva y no de una lista negativa, como se ha oído por ahí, porque evidentemente solo de mamíferos hay 5.488 especies, como nos dicen aquí, y sería muchísimo más complicado. En cambio, una lista positiva siempre podemos ir abriéndola y va a centrarse en las especies que de verdad podemos tener, porque realmente entendemos que a lo mejor nos hace gracia tener un panda, pero no deberíamos tener un oso panda por muchas razones, o un corzo, o un ciervo, o lo que sea. Y a mí me ha gustado bastante cómo lo plantean, la verdad. Es una asociación de primates y exóticos y la verdad es que este tipo de contenido sí que es interesante para poder leerlo e informarse. Conclusiones que yo quiero comentar sobre este tema. Basta de hacer caso a noticias que nos están bombardeando con mensajes sin ninguna fuente de referencia y seamos más conscientes, ¿no? de lo que hay detrás, es decir, sean de los intereses o sea de donde se enmarca la ley. En este caso, como decía, no tenemos una ley definitiva, un reglamento definitivo, más que, bueno, ni una ley ni un reglamento. Y a mí me parece que el listado positivo se está criticando como tantas otras propuestas, digamos, del gobierno en este caso, por un tema de
intereses políticos y intereses de X lobby. Pero no tiene ningún sentido. Y si cogéis la ley, que os la pondré de nuevo, igual que en otros vídeos, en la información del vídeo, y cogéis las noticias, no tienen nada que ver. No se habla de prohibir serpientes, no se habla de prohibir la tenencia de conejos, no se habla de prohibir la tenencia de aves. Se habla de reglamentar esto y evidentemente centrarlo tanto en la protección de los animales, porque a lo mejor la tenencia de X animales no es ni beneficiosa para ellos ni beneficiosa para la sociedad, y un manejo, una cría y una protección del medio ambiente se una todo esto, no que por querer tener X animales, unos cuantos, montemos un lío aquí con X exóticos que ya se montan por sí solos y nos sigamos cargando todavía más el planeta. Por último, como veis, vuelvo a la noticia de Neutral. Lo va a elaborar un comité científico-técnico, signifique lo que signifique esto, sí que es verdad, pero bueno, quiero decir, personas de renombre en la materia, no va a ser cualquiera, lógicamente no va a ser el gobierno quien vaya a aprobar esto sin ningún criterio. Y sobre todo, como decía, especies que supongan problemas para la seguridad, la salud pública, la biodiversidad, son las que van a estar excluidas, especies venenosas. O sea, que tú quieras tener una tarántula porque te hace mucha gracia, a lo mejor no es la mejor idea. Y que se haya permitido tener una tarántula, pues no tiene por qué mantenerse siempre. Que se haya permitido la tauromaquia durante toda la vida no significa que vaya a durar 100 años más, no tiene pinta. Y una cosa que no me queda muy clara para terminar, pero que creo que estaría bien, es qué va a pasar con especies exóticas invasoras como las tortugas de Florida, como las cotorras de Kramer, etc. En algunos lugares se está empezando a incentivar la adopción responsable. Y creo que puede ser una buena forma, aunque sí que es verdad que no sé el número de estos animales y puede ser poco realista el creer que se va a poder o bien capturar o bien esterilizar. A lo mejor en el tema de aves se esteriliza o se les da pienso esterilizante, mejor dicho. Aunque no sé si esa palabra sería muy correcta. O bien, bueno, se plantean otras cosas que no son tan chulas. Como conclusión, no os creáis todo lo que leéis. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva un poquito para tener una idea más general sobre el listado positivo y nos vemos en los siguientes. Un saludo, suscribiros.